La voz del día. Aprovechamos entonces y primero confirmamos con el senador David Luna, que ya vemos aquí conectado con nosotros y si nos está logrando escuchar. Lo invitamos también a encender la cámara. Acá estamos muy atentos de poder hacer esta entrevista. David, muy bienvenido a La Patria Radio. Muchísimas gracias por esta invitación. Así se me cae la cámara. Acá estamos conectados, muy orgulloso y muy honrado de poder conectar con ustedes en la tarde de hoy. Así es, aquí ya lo estamos viendo y oyendo y estamos muy atentos a toda la información que vamos a estar haciendo con usted y bueno, esta entrevista. En este caso, para las personas que recién se conectan con nosotros, arrancamos la sección de La Voz del Día. La voz del día. Para quienes están viendo a través de las pantallas, ya estamos conectados con el senador de la República, David Luna, del partido Cambio Radical. David, muy bienvenido nuevamente a este espacio de La Patria Radio, ya lo estábamos escuchando y bueno, la razón por la cual estamos conversando hoy con usted y aprovechando que se conectó es que usted mañana visita Manizales por una razón muy específica. Cuéntenos a la audiencia primero cuál es la razón de esta visita a nuestra ciudad. Bueno, feliz de estar mañana y el viernes en Manizales. No solamente una ciudad que es ejemplo latinoamericano en procesos de educación, sino adicionalmente que tiene mucho talento en el sistema digital colombiano. Y precisamente mañana voy a estar visitando algunas compañías que se han dedicado a la electrónica para lograr que este proceso sea reconocido nacional e internacionalmente. Después voy a tener una conversación con todos los miembros de este ecosistema digital y también con los empresarios que forman parte del comité intergremial para el viernes participar en una escuela maravillosa que promueve el comité intergremial de formación política. Creo que vamos a tener una agenda muy interesante que esperamos poder compartir con todos los asistentes y también con todos los que quieran estar en estos eventos. Precisamente, senadora, ahí estaremos muy pendientes de esta visita y bueno, lo que se va a estar desarrollando en la ciudad, pero también queríamos aprovechar que lo tenemos conectado con nosotros para hablar un poco de la situación del país, tener un poco también sus reflexiones que hemos visto que ha compartido pues también en sus redes sociales, en los distintos canales también del Congreso y en este caso pues usted ya es uno de los referentes de la oposición al actual gobierno del presidente Gustavo Petro y pues queremos aprovechar acá si tiene de pronto algunas de los aspectos como más relevantes que se tengan que tener en cuenta del balance del presidente Gustavo Petro. Es decir, usted ha estado pues ahí en este comienzo del periodo del presidente, ha presentado también la oposición en distintos momentos y qué información cree que es necesario que sepamos aquí también en la región sobre este balance que nos pueda dar de este gobierno. Déjenme hacerle primero una reflexión más que para los interesados en la política, para los interesados en el progreso del país. Yo creo que queda demostrado que todos debemos tomar decisiones muy bien informadas a la hora de elegir a los gobernantes. Lamentablemente, el presidente Petro fue un gran candidato, pero ha sido un pésimo gobernante. Y básicamente lo ha sido porque de propuestas, de promesas, no se vive. Y hoy en día estamos viendo las consecuencias de una decisión que tomó la ciudadanía, seguramente animada por lograr un cambio, que nos está llevando a unas decisiones y a unas dificultades muy complejas. La primera de ellas es la de orden público. Las regiones del país están sufriendo nuevamente el recrudecimiento de la violencia, del secuestro, del boleteo, y eso tiene una razón de ser, y es que el gobierno le amarró las manos y los pies a la fuerza pública, a la policía. La segunda de ellas es que atravesamos una crisis económica muy compleja, no solamente porque la inversión ha disminuido, sino porque los costos para el bolsillo de los colombianos, de los hogares, cada día son más altos. Los recibos de la luz, pero también los del agua, y obviamente con unas condiciones que afectan los precios de los alimentos. Y la tercera es que hay que desbogotanizar Colombia. Las regiones tienen que tener autonomía, las regiones tienen que tener capacidad de toma de determinaciones. Por ejemplo, en Caldas es increíble que llevemos una gran cantidad de tiempo tratando de resolver algo tan importante como es la construcción de un nuevo aeropuerto y esto se quede simplemente en debates ideológicos. No, las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas pronto para poder resolver algo tan importante como es el progreso de una región maravillosa.
Le decía al principio, Manizales tiene un gran talento digital, tiene un gran talento empresarial en este y en muchos otros sectores, y hay muchas personas que tienen la necesidad y el interés de conectar, y lamentablemente en algunos casos no lo hacen, es por deficiencias de infraestructura. Y en ese sentido, pues acá, yo lo he dicho desde el comienzo, hago oposición, no hago daño. Las cosas que creo que son positivas las acompaño, pero las negativas las señalo con contundencia para evitar que causen ese tipo de daño. Precisamente, senador, ¿hay algunos aspectos positivos que usted resalte también de este gobierno? Es decir, ¿hay algo que sí se esté haciendo bien desde su perspectiva también lo que ha visto en el seguimiento que ha hecho en el Senado? Pues mire, esa es una pregunta muy recurrente, como para tratar de generar siempre equilibrio en la respuesta. Y a mí no me cuesta trabajo decir que hay cosas que se han hecho bien, pero sin embargo estamos atravesando una crisis que nos obliga a hacerle un llamado al presidente Petro que deje de polarizar, que por el contrario construya tratando de generar unidad, que deje de atacar la prensa, porque finalmente la libertad de prensa es una herramienta fundamental de la democracia, y que deje de echarle la culpa a otros de lo que él no ha sido capaz de ejecutar. Yo particularmente, y creo que nadie está detrás de un golpe blando o de un golpe de Estado, como él lo dice. Yo invito a Petro a que diga quiénes son los que supuestamente quieren que él salga del poder. No, acá lo que nos importa es que se dedique a trabajar y se dedique a resolver, y a resolver temas que son verdaderamente importantes. Y le voy a poner un caso. Por ejemplo, Colombia sigue teniendo una acción monopólica 100% en lo que hace referencia, por ejemplo, a la competencia de las licoreras. La licorera de Caldas es un gran competidor a nivel nacional e internacional, tiene unos productos maravillosos, y en muchos casos ese monopolio está alimentado en algunos casos por los gobiernos, no permite la competencia. Pongo este ejemplo porque la competencia no es nada distinto a que el consumidor tenga el derecho a elegir, a escoger cuál es el producto en materia de tecnología, en materia de ropa, en materia de servicios públicos, que mejor se le presta y pueda determinar cuál adquirir. Entonces, yo creo que en la política hay que ser muy respetuosos, hay que hacer los pronunciamientos con base en la evidencia, sin gritos, pero con contundencia y con firmeza. Y yo particularmente pienso que el gobierno del presidente Petro lamentablemente no ha sido bueno, ha fallado más que lo que ha acertado, pero que espero que ojalá entienda que el tiempo se le está limitando, acabando, y que si no resuelve, pues vamos a tener unas dificultades muy, pero muy grandes. Por ejemplo, para lograr aterrizar esto en algo, hablamos mucho de agricultura, pero aterricemos esto en el tema del café y ver cómo verdaderamente en una región como la zona cafetera, Manizales, Caldas, Armenia, Quindío, Pereira, Risaralda, pues comienza a haber un verdadero apoyo a un sector que podría estar hoy en las mejores condiciones. Queríamos también aprovechar, senador, que se encuentra con nosotros, porque hoy estábamos publicando también la noticia de que el Congreso hundió el presupuesto también del gobierno y que el presidente entonces anunció que se va a publicar por decreto. ¿Qué reacción nos puede decir ante esto? O bueno, qué información también nos puede dar para quienes lo están viendo y escuchando hasta ahora con respecto pues a esta declaración del presidente Gustavo Petro? Yo creo que todo papá o toda mamá lo que hace para educar de manera correcta a sus hijos es un ejercicio financiero básico, no gastarse más de lo que un hogar es capaz de producir y apretarse el cinturón cuando la situación atraviesa por mal momento. Lamentablemente el gobierno lo que está pretendiendo hacer es gastarse mucho más de lo que tiene, y lamentablemente se lo está pretendiendo gastar en burocracia, en contratitis. Entonces el Congreso de la República, que no es un empleado del presidente Petro, que es un ente autónomo, simplemente tomó una determinación y fue negar el monto del presupuesto. ¿Por qué? Porque el monto del presupuesto estaba calculado en un valor muchísimo superior al que se pretendía recibir por vía de impuestos. Lamentablemente el gobierno, como siempre, de una manera prepotente, de una manera poco seria y poco técnica, toma la determinación de expedir por decreto el presupuesto, lo que nos va a llevar seguramente a que otra vez
propongan una reforma tributaria. Yo creo que las familias no aguantan más pagar más impuestos. Y acá lo que tenemos que hacer es congelar el presupuesto por los próximos mínimo 4 años, con lo que se tiene resolver los problemas de hambre, de inequidad social, de servicios públicos y lograr ser eficiente. Y en ese sentido es muy importante la experiencia de quienes seguramente participarán en la elección para elegirse como presidentes, porque acá yo creo que el discurso, las palabras bonitas, pues sí, son bonitas, pero lo que se requiere es verdadera acción y resolución. Senador, yo le anuncio que a esta hora también lo está escuchando nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, adelante si hay una o varias preguntas para el senador. No, pues Sofía, ¿hasta qué horas tenemos? Porque Sí, preguntas es total. lo que hay para el senador, hay que aprovecharlo. Dale, Hombre, adelante. Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y acá listos a contestarlas y también a oír y a aprender. No, David, la primera pregunta es si me refiero a usted como senador o como precandidato. Como David, como David. David comenzó su vida pública hace 27 años, tengo ya casi 50 y yo comencé como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio. He ido escalando poco a poco, peldaño por peldaño, como edil, concejal, representante, viceministro, ministro. Y yo claro que sí, quiero hacer una candidatura presidencial, pero no tengo obsesión. ¿Y sabe por qué? Porque yo entiendo que el país está preocupado y acá tenemos que ver quiénes son las personas que tienen más capacidad de recuperar la confianza, de recuperar el orden público, de recuperar el desastre que estamos viviendo en una falta de soberanía energética. Por primera vez en 40 años dejamos de producir nuestro propio gas. ¿Y eso cómo se ve reflejado? Pues en el aumento seguramente de los recibos y de las tarifas. Entonces yo voy a proponer, sí, voy a salir a hacerlo, pero vuelvo y repito, con la conciencia de que tenemos que generar una gran unidad de más que partidos o más que ideologías, de personas que propongan soluciones a los problemas. Eso, David, y justamente parte de la situación es que usted lo dijo, el presidente Petro pues ha invitado en sus discursos más a polarizar que a conversar. Habla un día de unidad nacional, pero al otro toma decisiones o echa discursos insultando a las personas que hay con las que hay que hacer esa unidad nacional en estos momentos tan complicados. ¿Usted cree que esto se va a mantener así estos 2 años, conociendo ya el talante de los 2 años que pasaron con este gobierno, o hay posibilidades de que realmente haya una convergencia? Porque, como usted lo dijo, la gente está preocupada porque la situación no está fácil. Lamentablemente se va a mantener, porque el presidente Petro sabe que eso le da réditos. Y le voy a explicar por qué. Él lleva 2 años en el gobierno y en más de 10 oportunidades ha hablado de acuerdos nacionales, pero solamente habla de ellos. Nunca es capaz de sentarse y nunca es capaz de oír la opinión de quien piensa distinto para construir sobre ella. Le pongo dos ejemplos. La reforma tributaria del 22, reforma que yo voté negativamente y le dije al entonces ministro Campo que iba a generar una grave recesión, que tomara en cuenta nuestras recomendaciones y que excluyera decisiones que seguro iban a afectar la economía. No, prefirieron imponer, porque lamentablemente imponer es la literal definición de prepotencia. Yo estoy en el gobierno, yo tengo el poder, yo simplemente impongo. Y lo segundo, lo más complejo, es que, por ejemplo, sobre la libertad de prensa, un día emite una resolución diciendo que todos debemos respetar la libertad de prensa y a los pocos minutos insulta a las mujeres que hacen prensa, que hacen periodismo, denominándolas las muñecas de la mafia. Él sabe perfectamente que confrontando, pues genera un grupo de ciudadanos que saben o que quieren o que buscan que eso sea lo que se atice. No, yo creo que no. Yo creo que acá lo que hay que hacer en Colombia es literalmente ponernos de acuerdo sobre cómo resolver, por ejemplo, un problema de conectividad que tiene el departamento de Caldas con el aeropuerto, sobre cómo resolver, por ejemplo, la posibilidad de que haya libre mercado. En este caso, con el ejemplo que yo puse hace un rato del licor, particularmente lo que está pasando con el aguardiente amarillo, que no lo dejan competir en otros departamentos simplemente porque saben seguramente que puede dar una buena lucha. O
con algo tan importante como en Caldas hay, que es el talento digital, donde necesitamos que haya no solamente opciones para los nómadas digitales, sino certificaciones para quienes podrían estar generando rápidamente oportunidades de empleo y, lo que es más importante, mejores ingresos. Entonces, en ese sentido, cuando usted me pregunta sobre mis aspiraciones, yo digo, claro, yo quiero poner mis ideas a consideración porque yo vengo de una generación distinta y yo creo que Colombia necesita una renovación generacional, pero con experiencia, porque yo les preguntaría a quienes nos siguen hasta ahora, si se rompen la rodilla, Dios no lo quieran, ¿buscarían un odontólogo o por el contrario un ortopedista para que se las operen? Yo creo que acá hay que hacer esa reflexión. Hay que buscar personas que conozcan el Estado, que estén técnicamente probadas y, como en mi caso, que después de 27 años, pues demostremos que no tenemos ni investigaciones ni sanciones porque hemos actuado con honestidad. Senador, usted pues fue ministro de TIC justamente y viene a hablar de este tema acá, acaba de publicar un libro sobre estas cosas, bueno, pero tenemos un ministro medio caldense, medio antioqueño, no lo tenemos muy claro, eso depende para qué electorado le está hablando, que está invirtiendo en ese tema, supuestamente, y habló y se craneó con la Universidad de Caldas la primera facultad de inteligencia artificial, pero cuando nos pusimos a ahondar, pues cambiaron el nombre de la ingeniería de sistemas a inteligencia artificial. Ayer escuchaba un informe, estaba tratando de acordarme algo relacionado con la ONU que demuestra que en Latinoamérica solo Uruguay, Chile y Brasil están hablando seriamente de inteligencia artificial, ¿sí? Y que en Latinoamérica tiene el problema de siempre, que es como que va sin afanes frente a la tecnología, y en la tecnología hay que ir con afanes. ¿Usted cómo ve todo esto que se ha cacareado en torno al proyecto digital del gobierno? Usted que estuvo en ese puesto y que le tocó en su época trabajar con varios caldenses allá en el ministerio, recuerdo. Claro que sí, con muchos, entre otros muy talentosos todos ellos. Pues lo primero que quiero decirles es que publiqué un libro que se llama Más allá de los algoritmos, reflexiones éticas sobre inteligencia artificial en la era digital, precisamente para explicarle a la ciudadanía cuáles son los impactos que la tecnología tiene y particularmente la inteligencia artificial. En segundo lugar, yo coincido con usted, la tecnología va mucho más rápido que la legislación y acá hay que actuar pronto, porque de lo contrario perdemos oportunidades no solo de competencia, sino de mercado. Tercero, es esencial echar menos carreta y hacer más. ¿Qué quiero decir? Colombia, claro que necesita mayores formaciones, o sea, talento formado, pero lo que necesita es más certificaciones, que la gente pueda certificarse para salir a buscar oportunidades laborales que son muy bien remuneradas y que podrían generar el crecimiento de una familia de una manera exponencial. Entonces, a mí me parece que si en la Universidad de Caldas verdaderamente le quieren apostar a una facultad de inteligencia artificial, hay que demostrar con hechos cómo van a certificar ciclos cortos. Una persona que se eduque durante 3 meses, 6 meses, un año o máximo 18 meses. Y de manera inmediata le entreguen esa certificación para poder salir a competir. Lo demás me parece a mí que es puro discurso. Y en ese sentido es donde es esencial hacer un trabajo fuerte. Y dos, alfabetización digital no solamente es enseñarle a las nuevas generaciones, es enseñarle también a nuestros mayores, a los de mi generación, que increíblemente en muchos casos no saben manejar un WhatsApp, o no saben manejar un Excel, o no saben manejar un mail. Y todos necesitamos poder levantar la mano sin pena y decir que queremos asesoría. De eso se trata la era digital, de aprovechar, de pasar del Internet, del consumo, o sea, solamente consumir redes sociales o información, a la producción. Ahí puede haber un muy importante emprendimiento en cabeza de cualquiera de nosotros. Fernando, alcanzamos una última pregunta. Aquí estamos, de hecho, leyendo Listo, no. algunos comentarios de las personas que están muy conectadas y, bueno, enviándole muchos saludos también al senador, acá hablando nuevamente de que sea candidato a la presidencia. Y, bueno, aquí alcanzamos otra última pregunta. Listo, no, entrando en materia, pues por estos días justamente me estoy leyendo Nexus, senador de Noah Harari,
y estoy preocupado porque lo sentí catastrofista. Yo no me esperaba esa mirada de él frente a la inteligencia artificial. ¿Usted se ubica entre los catastrofistas o entre los optimistas? ¿Que este va a ser, la inteligencia artificial va a terminar dominándonos o va a ser realmente la herramienta que los optimistas creemos que debe ser? No, yo soy por regla general optimista. Yo quiero contarle que soy un admirador de Harari, creo que es uno de los más importantes autores que tiene el mundo, pero en este último libro me distancio de su tesis. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a acabar con la humanidad. Yo lo que sí creo, y en eso coincido con él, es que hay que explicar que detrás de todo algoritmo hay un ser humano, y ese ser humano tiene necesidad de entender cómo programar ese algoritmo con principios éticos, evitando el sesgo racial, el sesgo religioso, el sesgo regional, el sesgo económico. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer como país es enseñar qué es lo que es en verdad la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que la gente, uno, le pierda el temor. Dos, para que la use de acuerdo a sus posibilidades. Hay software de inteligencia artificial que valen millones y millones de dólares, pero hay otros que cuestan muy poco y que pueden ser adquiridos por una pyme, por una mipyme, por un emprendimiento. Entonces, en este caso, yo creo que el libro es bueno porque nos abre los ojos para evitar toma de decisiones equivocadas, pero no estoy de acuerdo con que vayamos a, digamos, vivir una catástrofe. Lo que sí creo es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Uno, detrás de todo algoritmo hay un ser humano y ese ser humano que programa el algoritmo tiene que tener principios y valores éticos. Y dos, todo algoritmo debe ser permanentemente reentrenado para evitar precisamente que le aventaje a la máquina y por ende que tome decisiones independientes. Senador, de nuevo, muchas gracias por querer acompañarnos. Ahora sí se nos acabó el tiempo, pero ahí igual estaremos mañana presentes y en persona con usted. Muy bienvenido siempre a este espacio de La Patria Radio. Y ya estuvimos leyendo algunos comentarios de las personas que estaban muy atentos escuchándolo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una felicidad mañana aterrizar en Manizales, estar el jueves, estar el viernes, conocer emprendimientos, empresas y poder oír y aprender de los manizalitas que son un referente para este país. Un abrazo y gracias.